Ahora estamos en el capítulo 2 de Corintios. Vamos a recordar este versículo que es el 1:5, porque de ahí es el título, de ahí se desprende el título que elegimos para el estudio del versículo 1:5. Desde el 4 y 5 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta parte de que fuisteis enriquecidos en él es parte de la gracia de Dios dada a los creyentes, y es esto que en nuestro proceso de crecimiento, de santificación y de descubrir cosas, es algo que vamos aprendiendo, que vamos viendo, ¿verdad? Decíamos que el nacimiento puede ser en un momento, el nuevo nacimiento en un momento, y nacemos pues como niños espirituales. Tenemos ya la salvación, fuimos librados, como dijimos la semana pasada, de la paga del pecado, pero entonces tenemos un camino que recorrer en descubrir qué es lo que hemos sido de parte de Dios, ¿no? Es decir, en qué hemos sido enriquecidos. Y Dios nos ha provisto en Cristo de todo lo que necesitamos para esta vida. Mencionamos ahí en 2 de Pedro 1 que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Dios nos ha dado promesas para vivir esta vida, o nos ha equipado, nos ha capacitado, y todo lo que con lo que hemos sido enriquecidos, eso lo vamos a ir descubriendo, y es el proceso de crecimiento, ¿verdad? Aprender a conocer lo que es Dios, lo que somos nosotros en Cristo, y entonces ahí descansar, ahí confiar, ahí creerlo, apropiarnos de eso, entonces ver el beneficio de lo que hemos creído. En todas las cosas fuimos enriquecidos. Entonces, el asunto aquí es que Pablo les empieza a recordar que toda esta riqueza que tenemos fue presentada, digamos que con el evento inicial, que es Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces Pablo dice: decidí no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Habíamos comentado ahí que Pablo todavía no se refiere a la resurrección, sino parece como que lo primero que quiere dejar claro es que toda esta riqueza que recibimos viene en la presentación de Cristo crucificado. A ver si me explico. Es como Cristo crucificado, decíamos que para los judíos no es nada atractivo, porque no es nada sobresaliente. Al contrario, pues los judíos quieren señales, los judíos quieren algo espectacular, que el mar se abra, que caiga maná del cielo, que caiga fuego. Y eso es lo que le decían a Jesús: a ver, bájate de la cruz para que podamos creer en ti. Entonces, Cristo crucificado no representa nada espectacular, ¿no? Sino una derrota o algo vergonzoso. Es locura, es insensatez que esta persona de la cual Pablo está predicando termine o se presente así, derrotado o crucificado aparentemente, ¿no? O sea, crucificado, derrotado aparentemente. Y a los griegos tampoco les es atractivo, porque no tiene nada de sabiduría, nada nuevo. Así fue como Pablo
los perdió, digamos, en su discurso ahí en Atenas, ¿verdad? Ya lo platicamos también, pero como repaso que les hablo de al Dios no conocido, el creador de todas las cosas, que no habitan en templos hechos con manos humanas, tampoco hay que hacerle imágenes. Él envió a su Hijo, Jesucristo, y Él resucitó. Y entonces cuando Pablo les habla de esta parte de morir y resucitar, ahí le dice, bueno, le dicen, después nos hablas de eso, pues, ¿verdad? Y ahí lo cortaron. Igual porque no suena nada atractivo. Entonces, ni para judíos ni para gentiles, Cristo crucificado es atractivo. Sin embargo, ahí está la riqueza, pues, aunque se presenta aparentemente con derrota y en vergüenza, en esa obra de la cruz es donde está la riqueza escondida. Dicen, todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y esa muerte de Jesucristo, Jesucristo crucificado, realmente en esa obra tiene el rescate y tiene el valor y tiene la riqueza que el ser humano necesita, ¿verdad? Primero para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados y luego para librarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí? Quitarnos de Adán y ponernos en Cristo. Y en este capítulo 2, en esta primera parte del 6 al 16, que ya estábamos leyendo la semana pasada, vean cómo hace un énfasis en estos versículos acerca del Espíritu Santo. Me llama la atención que en esta parte de que fuimos enriquecidos, déjenme ver cómo lo puedo explicar, pero es como si la envoltura, por decirlo, la primera parte que las personas ven es Cristo crucificado, contiene, o al creer en Cristo crucificado, contiene la riqueza del Espíritu, ¿sí? Vean, por ejemplo, el versículo 10, ahí de 1 Corintios 2, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven? En esa riqueza, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene al creyente. Y ahí alguien quiere leer Efesios 1, 13 y 14, por favor. Efesios 1, 13 y 14. ¿Quién lo lee, por favor? Aquí lo tengo. Adelante, por favor. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí mismo, Martín, ¿puedes leer el 2.1, por favor, de Efesios 2.1? Sí, claro. Dice Efesios 2.1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ajá, estando muertos espiritualmente, esa es la muerte espiritual que padeció Adán, separado de Dios, muerto espiritualmente, y todos los que nacemos físicamente, nacemos a la familia de Dios, muertos espiritualmente, ¿verdad? Y cuando se presenta el Evangelio, Cristo crucificado,
no nos es muy atractivo o no nos es atractivo, o al menos al mundo, pero al que es necesitado, al que Dios por su gracia le ha llamado, ahí está la riqueza de la redención, ¿verdad? En Cristo crucificado. Y junto con el Cristo crucificado, ¿qué dije? Nacemos a la familia de Adán, ¿qué dije? Dijiste de Dios, pero de Adán, ¿no? Ah, perdón, sí, cuando nacemos físicamente, nacemos a la familia de Adán y tenemos que nacer espiritualmente a la familia de Dios. Y entonces dice que Él nos dio vida, vida espiritual, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa es como que la primera parte de esta riqueza que recibimos en medio o envuelto, por decir, en el mensaje de Cristo crucificado, pero la riqueza que recibimos es de que el Espíritu Santo nos es dado, somos sellados con el Espíritu Santo, la presencia de Dios, o Dios viene a mostrarse o a vivir en este tabernáculo, en este cuerpo físico, ¿sí? Corrupto, finito, pero está el Espíritu Santo presente que nos ha sido dado. El versículo 12 de Corintios dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es como recibir el Espíritu de Dios y Él nos revela lo que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Es decir, dice ahí el versículo, el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa palabra revelar es como quitar una cubierta. Decíamos hace no muchos días de, por ejemplo, una obra de arte o una escultura, ¿no? Una escultura que el artista va a presentar y está cubierta con un manto o con una cobija o lo que sea, una tela. Y quizás se ve un poco de la figura, un poco de cómo puede ser, la altura, etcétera. Pero entonces se quita el manto, se quita la cubierta y la escultura es revelada, ¿no? Entonces, ese es como que el cuadro de que las cosas espirituales, las riquezas que tenemos de parte de Dios, nos son descubiertas por el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquí el asunto es de que el Espíritu de Dios no trabaja como independiente de las Escrituras. A ver qué piensan ustedes, si tienen algún comentario, observación, pero el Espíritu Santo no trabaja independiente de las Escrituras, sino cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo inspiró, conforme estudiamos, escudriñamos, preguntamos, ¿verdad? El Espíritu Santo usa las Escrituras para revelarnos lo que hemos recibido, revelarnos lo profundo de Dios. Y por eso el llamado de escudriñar las Escrituras, las iglesias o la iglesia tiene que estar constantemente con la Biblia abierta, pues estudiando, leyendo, memorizando, predicando las Escrituras y no con la Biblia cerrada en las iglesias, ¿no? Todo creyente crece o madura conforme está estudiando y en ese estudio o en ese las Escrituras es que el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. No es como que la Biblia cerrada, ¿sí?
y aquí el Espíritu Santo en mi cabeza o en mi corazón diciéndome cosas acerca de Dios. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo no es independiente de las Escrituras, es decir, no es que le mi corazón y me esté diciendo cosas nuevas o cosas que nadie sabe y me revela lo que Dios es y lo que Dios va a hacer y lo que Dios ha hecho. Sí, pero si no están las Escrituras, lo que pienso que el Espíritu Santo me está diciendo no es el Espíritu Santo. Sí, quizás son mis pensamientos, mi corazón o cualquier otra cosa, pues. Y ese es el peligro de predicadores, pues, que hablen de revelaciones o hablen de profecías o hablen de profetizar o de hablar palabra de Dios. Pero si no están las Escrituras, no es del Espíritu Santo, no proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos los revela a través de las Escrituras. ¿Algún comentario aquí, alguna observación, preguntas? Hola Rafa, buenos Sí, Lupita. días. Fíjate que para mí Buenos es días. buenos días desde que yo empecé a conocer la palabra de Dios. Sí aprendí que si no es con el Espíritu Santo, nunca la iba a entender. Para mí es un hábito el abrir las escrituras, el empezar una oración, el iniciar mi relación con Dios, pedir al Espíritu Santo en primer lugar para que Él me dé revelación. Y definitivamente sí, encuentro y no de mis pensamientos. Sí, he encontrado incluso necesidades fuertes, incluso en pues asuntos personales, asuntos de alguien. Hace un momento una persona me pidió oración y le dije, por favor, haz una petición para pasarle a mi grupo. Y entonces ella me dice, es que, ¿qué digo? Y entonces yo le dije, ponte a orar con Dios, al Señor, y pídele que Él te muestre qué es lo que vas a decir. O sea, es lo que yo le dije. No le dije nada más le dije, pon tu nombre y apellido y lo que Dios te revele. Y sí lo hizo, lo voy a compartir más tarde, pero sí, definitivamente el Espíritu Santo es lo más importante al tener la Biblia abierta. Antes de empezar a escudriñarla, el Espíritu Santo debe estar presente. Gracias. Sí, está presente y Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña, pues. Adelante, Martín, y luego Víctor. Vic. Martín, adelante, por favor. Sí, gracias, pastor. El medio instrumental que usa el Espíritu Santo para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruir en justicia es la palabra de Dios, ¿no? Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice la carta a los Hebreos 1:1 que en otros tiempos Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo y el Hijo nos habla en su palabra. Y este pasaje que nos compartía el pastor de 1 Corintios 2:12 dice que Dios quiere que sepamos todo lo que nos ha concedido gratuitamente, las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos esta parte de que somos en Cristo. Pero el versículo 13 aclara de qué manera lo hace. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios se responde con la misma palabra de Dios, no interpretándose afuera de ella. La palabra de Dios, nuestras Biblias, es la información de primera mano del autor, ¿verdad? Que nos selló con el Espíritu Santo. Pero algo asombroso que muy pocas veces consideramos, por ejemplo, en Isaías 55, versículo 8 y 9, dice el Señor, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero en 1 Corintios 2:16, ya bajo la gracia, ya con el sello del Espíritu Santo, con la unción del Santo que permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas,
dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando caminamos en el Espíritu, centrados en Cristo y no centrados en nosotros mismos, andando en la carne, tenemos acceso a la mente de Cristo. Dice que tenemos la mente de Cristo y Él nos va a enseñar todo lo que nos ha concedido gratuitamente. En el Salmo 139, versículo 17, dice el rey David: cuán hermosos me son tus pensamientos, oh Dios, si los enumero quedo maravillado. Entonces, cuando caminamos por fe en el Espíritu Santo nos va a enseñar, de acuerdo a lo que dice su palabra y no fuera de ella, estas cosas maravillosas que somos en Cristo para reproducir la vida de Él en nosotros. Gracias, pastor. Así es, muy bien, gracias Martín. Adelante, Vic. Nada más resaltar lo que, bueno, ya lo comentó Martín, ahí en el versículo 12, que es el propósito, ¿no? Del Espíritu Santo. Dice ahí, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito dice, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Es el propósito. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. No, muchas veces tenemos duda y queremos saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que hay que hacer, si darle a la izquierda o a la derecha. Creo que si una persona ha conocido a Dios, o sea, es lo que entiendo y lo sé, pues, tiene al Espíritu Santo morando en él, no para saber qué decisiones tomar, sino más bien para saber, como dice aquí, lo que Dios ya nos ha concedido, dónde somos, quiénes somos, dónde estamos y cuál es el futuro, ¿no? Que ya está escrito para nuestras almas, pues. O sea, es algo que ya es el propósito del Espíritu Santo, pues, darnos que sepamos, que tengamos conocimiento de lo que Él ya ha hecho, y es como las oraciones de Pablo, ¿no? Que no oraba por un bienestar inmediato, por el aquí y el ahora, como dicen en inglés, wealthy and healthy, ¿verdad? Sino para estar bien económicamente y saludable, sino para conocer lo que Dios ya ha hecho, que decía Pablo, que abra su entendimiento para que puedan ver lo que ya hiciste y lo que tienen ya en Cristo, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Ahorita me recordaste justo este versículo de Efesios 1, ¿no? Que dice 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Como que usa otras palabras, pero habla del mismo asunto, ¿no? Conocer las riquezas que tenemos en Cristo. Sí, muy bien, muchas gracias, Vic. ¿Alguien más tiene algún comentario, observación, pregunta? Entonces, dice ahí el versículo 14 de Corintios 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural es referencia o mención al hombre que no ha nacido espiritualmente, a la persona que no ha nacido espiritualmente, ya sea judío y griego. Para él es locura Cristo crucificado y va a seguir siendo locura las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice, para él son locura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
sigue siendo locura, lo mismo que la presentación de Cristo crucificado, y no las puede entender, pero el creyente que ha nacido espiritualmente, o la persona que ha nacido espiritualmente, recibe de parte de Dios lo que el Espíritu le enseña, lo que nos ha concedido, y tenemos la opción o tenemos la alternativa de creerlo, de abrazarlo, de apropiarnos lo que aprendemos del Espíritu Santo, las verdades sobre las cuales la fe descansa. Aquí en el versículo 2:6 dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y más adelante, en el versículo capítulo 3, parece que habla de dos escenarios de personas creyentes, y aquí podemos entrar en esta, no discusión, pero sí comentar. Dice 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cuál es la diferencia? Parece que podemos identificar que habla de un hombre natural. Sí, lo menciona en el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no ha nacido espiritualmente, pero luego dentro de la canasta de nacidos de nuevo, que son la iglesia en Corinto, ¿verdad? Pablo ya dio testimonio en el capítulo 1 de que les fue dada la gracia, sí, que él es testigo de que Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es lo que Pablo les escribe a los corintios, ¿verdad? Ya lo leímos en el versículo 1:6. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, no falta ningún don. La gracia que les ha sido dada, fuisteis enriquecidos en él. Entonces Pablo, confirmando que los receptores de la carta son creyentes nacidos de nuevo, parece mencionar que entre esos que reciben la carta hay unos que se les tiene que hablar como a espirituales y a otros como a carnales, ¿sí? De hecho, esta frase o esta palabra carnales se menciona 4 veces en esos versículos. En los primeros 4 versículos se menciona 4 veces que Pablo dice, ustedes son carnales. Por ejemplo, está en el versículo 3:1, dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales. Aún sois carnales. En el versículo 2, pues habiendo entre vosotros, o lo que se ve, o lo que evidencia que son carnales, es que tienen celos, contiendas, disensiones, y repite, no sois carnales, y andáis como hombres. En el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Por qué mencionará 4 veces? Identifica que entre esos creyentes hay algunos o muchos quizá que son niños en Cristo que no pueden conocer o aprender cosas profundas o vianda o sabiduría que se les da a los maduros. Dice, porque sois carnales, no sois espirituales, sino sois carnales. Y aquí viene un debate importante respecto a el estado de los creyentes. O algunos predicadores les he comentado, o teólogos también mencionan que
que no hay creyentes carnales, que no es posible, que no hay que dar espacio pues a que un creyente nacido de nuevo pueda ser dominado por la carne. Un creyente carnal, evidentemente, entonces es alguien que está todavía dominado por su carne, por su naturaleza o por el pecado, y entonces manifiesta las obras de la carne. Aquí quieren hacer algunos comentarios. ¿Existe o no existen? ¿Qué piensan? ¿Existe el cristiano carnal? ¿Qué diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual? ¿Son etapas? ¿O cuánto tiempo puede un creyente permanecer como creyente carnal? ¿O cuando se me quita lo carnal, después de meses o años, ya puedo ser un creyente espiritual? ¿Qué piensan? Aquí podemos abrir algunos comentarios o pensamientos. ¿Quién quiere iniciar? Me gustaría opinar algo. Soy Peque, de Monterrey. Hola, Peque, adelante, gusto en saludarte. Gracias. Mira, hay una analogía que hace Ian Thomas en cuanto a la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. Evidentemente, Jesús habla en Juan 3 que necesitamos nacer de nuevo. Y nacer de nuevo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios 2, del 1 al 10, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en todos los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, en Cristo, por gracia, nos salva y nos hace hijos de Dios. Pero somos bebés espirituales. Nacemos de nuevo y somos bebitos espirituales con dos naturalezas. Antes era 100% la naturaleza pecadora, la ley del pecado que nos gobernaba antes del nuevo nacimiento, pero después del nuevo nacimiento tenemos dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que adquirimos en el momento en el que creemos al Evangelio y el Espíritu Santo nos sella, y ahora sigue estando en una posición dominante, aunque ya no absoluta, la ley del pecado. Es decir, nacemos de nuevo, pero somos bebés espirituales con la opción de tener el poder de Dios actuando en nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos habita. Y la cuestión es que en ese crecimiento espiritual, como dice Juan el Bautista, es necesario que Cristo en mí crezca, que el yo mengüe. Pero por fe, Dios ya nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El cuerpo mortal sigue estando impregnado, como dice Pablo en Romanos 7, 24 y 25. El cuerpo mortal tiene que morir porque sigue impregnado con la naturaleza de pecado, que nos sigue distrayendo de Dios para hacer lo que a nosotros nos parece mejor, emitiendo juicios, quitándole a Dios su lugar en nuestras vidas. Entonces, yo sí creo que la ley del pecado sigue estando en nosotros, pero por fe Dios ya nos resucitó en Cristo y tenemos la opción de que Cristo en nosotros crezca, porque ya tenemos la vida eterna, y la definición de vida eterna es que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, yo creo que es un proceso de crecimiento en donde entre más conocemos a Dios, más le permitimos que Cristo sea proyectado en nosotros, o que Cristo viva en nosotros, que Cristo sea quien nos gobierne y que los demás vean a Cristo en nosotros y no mi ego. Pero yo sí creo que seguimos estando con esas dos naturalezas, como lo explica Pablo, pero es un proceso de crecimiento. Dios nos garantiza la justificación, es decir, el nuevo nacimiento, nos garantiza la glorificación, que es que vamos a ser resucitados porque por fe ya estamos en Él, pero necesitamos crecer espiritualmente para que la carne deje de dominarnos en el momento en el que miramos a Cristo y le hacemos caso, le creemos de que esa carne ya fue crucificada, ya fue muerta.
Entonces, para mí sí siguen estando presentes las dos naturalezas, porque necesitamos que se cumpla el proceso de la muerte de este cuerpo que nos habita, vaya, donde habita nuestro espíritu y nuestra alma, pero que este cuerpo sigue dominado por la ley del pecado. Entonces, como decía Ian Thomas, ya para terminar, cuando entra la ley del espíritu en nosotros, es como cuando tú te subes a un avión. La ley de la gravedad pierde poder sobre ti. Entonces, siempre y cuando miremos a Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es quien va a actuar en nosotros para que hagamos las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Pero mientras pongamos la mirada en nosotros y en nuestras circunstancias, nos regresamos al dominio de la carne, que es la ley de la gravedad que todo el tiempo nos está jalando al suelo. Así es la ley de la ley de la carne, nos está todo el tiempo distrayendo de Cristo. Pero en cuanto ponemos la mirada en Cristo, el poder de Dios está en nosotros, para que Cristo sea quien vive en nosotros y no nuestro ego. Sí, Espero haber muy sido bien. claro. Sí, muy bien, gracias, Peque. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ahorita comento algo también, pero gracias, Peque, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Héctor, de Pachuca. Héctor, gusto en saludarte. Buen día. Bueno, tenemos, lo podemos, eso que acaba de comentar nuestra hermana, podemos ir al libro de Romanos, capítulo 7, y ahí en el versículo 17 en adelante, voy a permitir leer, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y encontramos la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley del pecado, más con la carne la ley del pecado. Perdón, la ley de Dios. Bueno, entonces aquí yo solo comento en relación a esto que pues el creyente, el cristiano, todos, y así mismo Pablo lo expresa, siempre vamos a estar en una batalla, en una lucha constante entre hacer caso a lo que Dios dice y hacer lo que esta naturaleza, en este cuerpo en el que nos encontramos atrapados, siempre nos va a estar diciendo que hagamos. Entonces hay una batalla constante, diaria, en cada uno de nosotros. Y aquí Pablo, si vemos quién fue Pablo, y aún él mismo expresa que él mismo estaba en esa lucha, en esa batalla constante, pues bueno, ¿qué podemos decir de nosotros, verdad? Pero damos gracias a Dios porque él mismo nos da la respuesta en esa batalla y en esa lucha que todos tenemos día a día, que la respuesta la tenemos siempre en nuestro Señor Jesucristo cuando lo volteamos a ver a Él. Entonces, si hay una salida que es confiar en Cristo, creerle a Él, saber que en Él tenemos nuestra esperanza y saber que en Él podemos ser librados de esta carne, de este cuerpo de muerte, como Él aquí lo está expresando. Entonces, sí, efectivamente, pues, sí creo que la pregunta que estás haciendo, pues
sí hay hombres espirituales y hombres carnales. En el cristiano, en el creyente sí hay espirituales y ya vemos carnales, ¿no? Creo, podemos decirnos, sí, porque todos estamos, creo que nos aplica a todos, pero pues bueno, es lo que quería comentar y aquí encontré esta respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Eso que están haciendo, ahorita que están comentando Peque y Héctor, y los textos que están poniendo también aquí, eso es lo correcto, es decir, no podemos sacar una doctrina de esta importancia también, digo, ni siquiera, o sea, de este nivel que es como que el corazón o es como que un asunto súper importante para la vida cristiana, ¿no? Es decir, cómo vivimos la vida cristiana y este tema, que es como que súper relevante y quizá algo que los creyentes descubrimos en algún momento, tiene que ser vista no solamente en el contexto de Corinto, ¿verdad? Es decir, no solamente en el contexto del que está hablando Pablo, sino en el contexto general de las cartas de Pablo. Y entendemos que es un tema relevante, ¿sí? Lo vemos en Romanos, lo vemos en Efesios, lo vemos en Gálatas, lo vemos en Segunda de Corintios, ¿verdad? Pablo habla de este tema, Pablo habla ampliamente de este tema. Nos habla de el problema que enfrentamos o que vemos en nuestro andar cristiano, en la santificación, pero también el Espíritu Santo nos revela la provisión de Dios en esa cruz, en ese Cristo crucificado, donde encontramos la riqueza, ¿sí? Para nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, en este contexto de la doctrina de Pablo al respecto de el crecimiento espiritual o la libertad del pecado o la vida cristiana o el fruto del Espíritu, Pablo habla ampliamente, ¿verdad? Y en conjunto en las cartas de Pablo, en toda la doctrina de Pablo, nos da respuesta a este asunto de pero es un bebé en Cristo y lo único que conoce es su propia carne, ¿verdad? Y tiene que entrar en un proceso de descubrir las riquezas que tiene en Cristo. Y el Espíritu Santo nos revela esas riquezas. Y conforme vamos aprendiendo lo que tenemos, la provisión de Dios, que somos identificados en Cristo, que somos aceptos en Cristo, que somos libres de la esclavitud del pecado, que podemos depender del poder del Espíritu Santo. Como menciona Peque, la ley del Espíritu es superior a la ley del pecado que me domina o que me quiere dominar. Entonces, al descubrir todas estas riquezas, es que podemos vivir reproduciendo, el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros, descansamos en estas verdades, ¿no? Entonces, no es que haya un periodo de que puedes ser carnal por un tiempo y eventualmente ya vas a ser espiritual en 5, 6, 7 años o 10 años, sino más bien es que al ir descubriendo lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Él, la victoria que tenemos en Él, la libertad del pecado, al irlo descubriendo, lo abrazamos, pues lo apropiamos de esas verdades y en esa medida es de que vamos creciendo. Y yo sí creo que hay creyentes que se tardan más en aprender y en abrazar y en apreciar estas verdades. Hay otros quizá que lo aprenden pronto. Yo creo que cada persona tiene su propio ritmo. Yo sí creo que llega un momento en la vida del cristiano en que Dios permite que lleguemos a un punto de cansancio, frustración, al fin de nosotros mismos. La vida cristiana se hace
monótona o pesada o legalista, y entonces encontramos alguien le llama el despertar de la gracia o el descubrimiento de la cruz de Cristo para los creyentes, ¿no? Tantas veces que uno pasa por Romanos 6 cuando nace de nuevo y uno no lo capta, pues fue quizá también mi experiencia, pues sabemos bien la justificación hasta Romanos 5, pasamos Romanos 6 y no lo apreciamos, pero eventualmente cuando estamos cansados, frustrados, buscando la libertad del pecado que nos domina y regresamos o vemos o el Espíritu nos lleva a Romanos 6, es como el tanque de oxígeno, es como que el agua fresca en medio del desierto y lo descubrimos, pues, y cómo es posible que no lo haya visto antes, pues es que tu corazón y tu necesidad no estaba en el momento. Y contrario o de alguna manera el mensaje que he escuchado, a ver si pueden comentar también al respecto, que tiene otra connotación o otro contexto, es algún predicador o teólogos mencionan, es que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, también tienes que aceptarlo como tu Señor, ¿verdad? Y desde el primer día que eres cristiano, Jesucristo es tu Señor y tú estás obligado a obedecerlo. Tienes que obedecer sus mandamientos. Y no da espacio ese mensaje. No es que quiera que dé espacio, pero es decir, no da espacio a que el creyente aprende las verdades espirituales y descanse en ellas, sino es desde el día 1 que te conviertes, Jesucristo es tu Señor y tienes que obedecerlo, tienes que obedecer sus mandamientos. De otra manera, no has nacido de nuevo o es un nacimiento falso, por decir eso. Eso les digo, lo he escuchado, pero tiene quizá otro contexto. No que el Señor o Jesucristo no sea el Señor, claro que lo es nuestro Salvador. Pero ¿qué piensan de esto? ¿Tienen algún otro comentario, observación? ¿Qué piensan de esta forma de presentar? Disculpe. Adelante, Yolima y luego Martín. Gracias. Bueno, pastor, yo pienso que a lo mejor no es tanto de que hay Jesús como Salvador y Jesús como Señor, sino desconocimiento o un evangelio parcial que se le habla a la persona. A lo mejor a alguien, porque yo tengo una amiga, ella no es estudiada, pero ella es apasionada por ir a hablar el evangelio. Pero llega un momento en que ella, y tiene esa gracia porque ella va a las partes, a los hospitales, a los grupos, a una plaza de mercado y habla y la persona la escucha. Pero llega un momento en que ella dice, bueno, hasta aquí te puedo ayudar en que Jesús es salvación y yo te comparto la salvación que hay en Jesús y ya guía a la persona al pastor. Entonces, pues yo pienso que más que todo es como que no se da a la persona que se le está hablando el conocimiento total de que en el momento en que el Señor Jesús es Salvador en nuestras vidas, es Señor y es sacerdote y es soberano y es todo para la persona. No se puede separar o yo decir, no, es que yo lo acepto como Salvador y no como Señor, porque aunque la persona lo exprese de esa manera, es inherente al Señor su señorío y su soberanía sobre la persona, aunque no la quiera reconocer. Incluso ante los ateos, los que nieguen al Señor, aunque ellos no lo conozcan, no lo reconozcan ni nada, el Señor es Señor sobre ellos. El Señor es Señor sobre todo. Entonces pienso que es eso, que falta de conocimiento de pronto en algunas personas a las que se le ha compartido el evangelio, a las que no se les ha guiado correctamente en las escrituras
a, a enseñarles todo esto, que desde el mismo momento en que han recibido al Señor como Salvador, porque tampoco podemos decir, no, si lo recibiste solo como Señor, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona que a la que se le ha dicho, hay un Salvador que perdona tus pecados y que te da una vida nueva y nosotros no conocemos el corazón de esa persona si se abrió a recibir al Señor y simplemente tiene un desconocimiento de ese señorío de Cristo en su vida, en todo, pero que a medida que va caminando, va conociendo y va sujetándose. Pues es mi manera de pensar. Si estoy equivocada, agradecería, por favor, ayuda en No, esto. está bien. Yo creo que en el Evangelio, acuérdense siempre Romanos, cuando hablemos del Evangelio, ir a Romanos porque Pablo desarrolla esa parte de la justificación de Romanos 2, 3 al 5. Y claro que Jesucristo es el Señor. Y lo primero que menciona Pablo después de Romanos 5, la justificación, es la identificación. Romanos 6 es como que lo inmediato, no hay como que versículos o capítulos en medio de esas dos doctrinas, ¿verdad? Y ese es un buen modelo, o es más bien el modelo para nosotros compartir en la iglesia, o a las personas que compartimos el Evangelio, que conocen el Evangelio, que es, ok, ya fuiste justificado, Cristo murió por ti, ya lo creíste. Lo primero que tienes que aprender es que en esa misma cruz tú moriste con Él, la identificación, porque con esa verdad de la identificación, el creyente nuevo va a aprender o va a aprender que es libre de la esclavitud del pecado y dominado por el Espíritu Santo, es que es como que empoderado, tiene el poder del Espíritu justamente para obedecer o libre para obedecer a Jesucristo, los mandamientos o producir la vida de Cristo en nosotros. ¿Iba a decir alguien más, Martín? ¿Ibas a comentar algo? Sí, sí, pastor. Cuando nosotros como creyentes queremos ser obedientes a Dios, pero no basados en la fe de Cristo, sino en nuestras propias fuerzas, aún aunque no estemos hablando directamente de los 10 mandamientos, nos estamos poniendo bajo la ley, porque Dios nos selló con el Espíritu Santo para reproducir la vida de su Hijo en nosotros, no para que nosotros intentemos copiar a Cristo en nuestras fuerzas. Entonces eso nos va a llevar al fracaso y a la frustración una y otra vez, hasta que nos sintamos, como compartió el hermano Héctor hace rato, miserables, ¿verdad? Entonces no entendemos desde que nacemos de nuevo, sí amamos los 10 mandamientos, pero que no podemos ponernos bajo la ley, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y ahora el nuevo hombre se rige bajo la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 2. Y una respuesta definitiva en cuanto a los creyentes carnales. Creo que todos hemos pasado y todos hemos sido creyentes carnales y todos nos hemos puesto bajo la ley en algún momento o lo seguimos haciendo, pero avanzamos hacia la madurez espiritual. Pero una respuesta definitiva ahí mismo en el capítulo 3 de Primera de Corintios es la doctrina del tribunal de Cristo, que a casi nadie le gusta estudiar eso porque lo malinterpretan, unos poniéndose bajo la ley y otros no queriéndola estudiar cuando es una doctrina que aparece en la Biblia. Entonces, en Romanos 8:29 dice el propósito de esta salvación tan grande que tenemos. Dice que el propósito de Dios es que seamos formados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego en el versículo 30 viene algo bien interesante que estudiamos la lección pasada, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la justificación, la gracia salvífica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la gracia venidera. La salvación no se pierde, tanto es que ya posicionalmente tenemos un cuerpo glorificado y se cumple esta palabra cuando el Señor viene a arrebatar a su iglesia, pero omite la santificación, no aparece la santificación. Entonces, el propósito del Espíritu Santo en nosotros es formarnos a la imagen de Cristo, pero la santificación no la aprovechamos todos de la misma manera. No todos permanecemos y descansamos en Cristo por igual. Tratamos de sustituir el poder del Espíritu Santo con nuestras fuerzas y Dios no obra en la carne. Entonces no podemos poner remiendo nuevo en paño viejo. Es lo nuevo con lo nuevo. El Espíritu Santo nos forma la imagen de Cristo cuando caminamos por fe. Y en el tribunal de Cristo, que viene más adelante, los creyentes carnales sufren pérdida. Así hayan estado predicando el evangelio, si lo hicieron con una intención oculta en su corazón, por vanagloria, por envidia o por seguir a los hombres y no al Señor, sufren pérdida. Pero todo lo que somos formados a la imagen de Cristo, todo lo que Cristo produce en nosotros por su gracia, eso recibe recompensa. Y esa recompensa, esas coronas, son para arrojar a los pies del Señor, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 4, versículo 10. Son para la gloria de Él, no para nosotros mismos. Y ahí definimos que sí hay creyentes carnales y creyentes que caminan por fe, ¿verdad? Sí, yo pienso que justamente eso tiene que ver, el creyente carnal es una persona que no está creyendo, que no está considerando lo que ya tiene, las riquezas. Quizá no las conoce y tiene que conocerlas, y si las conoce, no las está considerando. Entonces quizá creo que podemos hablar justamente de que el creyente carnal está viviendo en incredulidad de lo que tiene y de lo que es, y el creyente espiritual es una persona que conoce o que ha conocido y que está confiando, que está creyendo, que está abrazando, considerando lo que es en Cristo. Ahí creo que esa es la diferencia, el creyente que cree y el creyente incrédulo. Y luego en los dos versículos siguientes, bueno, más adelante habla de crecimiento, que el crecimiento lo da Dios. Si quieren, terminamos con el versículo 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, y ahí incluye a los creyentes de Corinto, nosotros los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Entonces, vean qué parte, cómo explica estas riquezas que tenemos, que se nos ha dado, que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, para ser guiados por sus pensamientos y sus propósitos. Y no hay que instruirlo, no hay que darle consejo o cuestionar lo que él está haciendo, lo que él ha hecho, sino simplemente ser guiados por la mente de Cristo que está en nosotros, por la presencia del Espíritu, para ser guiados por sus pensamientos y sus propósitos. Bueno, ¿alguien más? O si no, aquí podemos... Peque, adelante. Para mí, Víctor. un ejemplo de creyente carnal es Moisés, que le creyó a Dios para salir de Egipto, pero no le creyó a Dios para llegar a Canaán. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. O sea, cruzamos el Mar Rojo, somos salvos en Cristo, somos hijos de Dios, pero si seguimos guiándonos por lo que nosotros pensamos y creemos, por no estar en el constante conocimiento de la palabra de Dios que nos hace crecer espiritualmente, nos puede pasar como a Moisés, que sigamos en nuestras fuerzas, que le pongamos pausa al crecimiento espiritual y que eso nos haga morir en el desierto y no descansar en Dios en Canaán. Entonces, pero bueno, era mi comentario. Moisés sí fue salvo, Sí, está bien, apareció en la transfiguración, pero pues tuvo una vida miserable en la tierra. Sí, no entró a la tierra prometida. Adelante, Vic.
Nada más, por ahí puse la definición de carnal, de sarquicos, cuando menciono la palabra esa, o sarquicoi, que es que pertenece a este mundo, y yo creo que una evidencia de que somos carnales es que dice que pertenece a este mundo material, ¿no? Carnal. Entonces, podemos reflexionar cuando estemos orando cuáles son los motivos de oración que tenemos, ¿no? Que es justamente cosas de este mundo, pues es nuestro anhelo, estar bien, tener salud, que no vayan a salir mal los exámenes, que me cure, o sea, todo es relacionado a la vida mundana, y ignoramos o dejamos de lado dónde estamos, lo eterno, pues. Entonces, nada más recordar eso. Gracias. Ya es hora. Perdón. Que saben en dónde están nuestros afectos, ¿no? Muy bien. Si quieres, terminamos. ¿Alguien quiere guiarnos en una oración? Si no hay algún otro comentario, es la hora. Marcos, ¿nos quieres despedir con una oración? Gracias.